nuevo, buenas noches. Estamos en el programa Calle Libertad, seguimos en nuestra emisora, en Onda Luz Televisión, y para esta segunda parte tenemos a Pascual Valiente. Él es gaditano, lleva 25 años de profesión como abogado y recientemente ha sido elegido decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Pascual, muchísimas gracias por venir. Buenas noches, Rafael, muchas gracias a ti. Buenas noches. Pascual, ¿tú eres gaditano? Soy gaditano. ¿De qué zona? ¿En qué barrio? Soy gaditano, nacido en la Plaza de las Viudas, en la clínica del doctor Muñoz, que en aquella época nacíamos muchos gaditanos allí. ¿Dónde vivían tus padres? Mis padres vivían alrededor de la zona de la Plaza de Toros antigua. Todavía decíamos en aquella época la Plaza de Toros, se le sigue diciendo en algunos casos. Sí. En la calle Gabriel Matute vivían entonces. Quiere decir, cerca de la playa, ¿no? Cerca de la playa, efectivamente. ¿Tú ibas a la playa de las mujeres? ¿Ibas a la playa de Me gustaba más la playa Victoria. La Victoria, ¿no? Sí. Sí. Pascual, ¿a qué colegio fuiste tú? Yo estuve en el Colegio de la Inmaculada, primero en el centro, porque primero ese colegio estaba en el centro, y después se transformó en el Colegio o Instituto de Cortadura, en la entrada de Cádiz. ¿Cómo ibas hasta allí? Íbamos en autobús, en aquella época íbamos en autobús. Tenía su propio autobús y íbamos en autobús. Buen colegio, ¿no? Y buen instituto también, ¿no? Sí, magnífico colegio. ¿Tienes buenos recuerdos de aquello? Los recuerdos que tengo son inmejorables. ¿Hay algún profesor que recuerde con especial cariño? Yo soy muy desmemoriado, no puedo precisar ninguno en concreto, porque además tengo muy mala memoria, pero bueno, los recuerdos han sido siempre muy positivos. Pascual, ¿cómo es que piensas en hacer Derecho? Desde siempre me gustó, es decir, yo estudié Derecho sabiendo que hacía lo que me gustaba y con el destino pretendido de ejercer algún día la profesión, ya fuese como juez, como fiscal o como abogado, pero esa era la parte del ejercicio de la profesión. ¿Había en tu familia algún precedente? No, vamos, tengo algunos tíos, tanto por parte de madre como por parte de padre, pero no hay un antecedente directo, familiar de mi padre o de un abuelo que pudiera haber seguido sus pasos. No fue una decisión de última hora, sino que ya ya venía de... Fue una decisión meditada desde siempre. ¿Y lo haces en Jerez? Lo hago en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz, efectivamente. Universidad de Cádiz, 5 años. Al margen de la carrera, ¿tuviste algún interés por la gestión? Ahora estás de decano, no sé, parece que hay un interés por la gestión, por aportar algo a la gestión allí, o hiciste la carrera como un estudiante normal. No, hice la carrera como un estudiante normal. No participé nunca en ningún órgano de gestión de nada. Esto de la gestión surge después, conforme se van produciendo las circunstancias y acontecimientos. ¿Y alguna asignatura en especial que te diera mejor o te apeteciera más? A mí el derecho penal en aquella época y aún hoy todavía siempre me parece muy interesante. Para un estudiante, desde luego, es muy interesante. ¿En tu despacho acogéis en mi despacho llevamos preferentemente asuntos civiles, asuntos mercantiles y asuntos penales. Pero hay otro compañero que también lleva asuntos de otras materias. Porque tú terminaste la carrera y ya empezaste a ejercer. Bueno, primero me parece que estudiaste alguna oposición. Sí, terminé la carrera en el año 89, hemos hecho 25 años el año pasado, y estuve durante 2 años preparando oposiciones a judicatura. Transcurrido este periodo de 2 años, me incorporo a un despacho de abogados, al despacho de Emilio Beltrami de Grado, prematuramente fallecido, una excelente persona y un magnífico abogado y mejor compañero. Y ahí están unos cuantos años. Allí estoy 12 años. 12 años. Hasta que ya luego... Hasta que formamos un despacho propio, por así decirlo, otro compañero y yo. Pascual, el trabajo de abogado es un trabajo que no tiene hora, ¿no? El trabajo de abogado no tiene hora. La gente no sabe la cantidad de tiempo que se dedica al estudio de los asuntos, que es tremendo. Es decir, que los despachos de abogados es muy normal que llamemos a un compañero a las 10 de la noche a su despacho y hablar con él. Es normal, no es ninguna anomalía de alguien que sea una persona que lleve una vida desordenada, ¿no? Es que esa es la vida del trabajo del abogado. En 2006 tengo en mis notas que entras a formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Efectivamente, en el 2006 me incorporo a la Junta de Gobierno, presidida por el decano anterior, José Manuel Jareño.
¿Hay muchos abogados en la ciudad inscritos en el colegio? En el Colegio de Abogados de Cádiz tienes una demarcación provincial, Sí. excepto Jerez de la Frontera, que tiene colegio propio. En todo el ámbito provincial somos 2.800 abogados dentro del Colegio de Cádiz. ¿Es obligatorio la Es inscripción, obligatorio ¿verdad? la colegiación, La colegiación. para el ejercicio de la profesión de la abogacía. Vale, vale. ¿Y un colegio de abogados qué es? ¿Qué funciones? ¿Qué hace un colegio de abogados? Pues el Colegio de Abogados tiene muchas funciones. En primer lugar, puede tener una función representativa o institucional. El Colegio de Abogados sirve de interlocutor de la abogacía con las administraciones, fundamentalmente con la Administración de Justicia, es decir, jueces, tribunales, comisaría de policía, etcétera, etcétera. Tiene además una función importantísima en materia de asistencia jurídica gratuita. Los colegios de abogados tienen el servicio de orientación jurídica al justiciable que va a solicitar abogado de oficio, tramitan los expedientes de justicia gratuita, se les recogen las solicitudes, designa a los abogados que van a llevar cada uno de estos asuntos y organiza el turno de oficio. ¿Todo eso lo tiene que hacer, perdona, la Junta de Gobierno? Todo eso lo hace el personal administrativo Personal que tenéis allí que tiene el colegio, Uh-huh. si bien la Junta de Gobierno, fundamentalmente a través del secretario del colegio, que es la persona que se encarga de gestionar administrativamente el colegio, es el que está al frente del servicio de orientación jurídica. Y hay más funciones. ¿Más funciones? Hay más funciones. El Colegio de Abogados tiene funciones en materia deontológica y disciplinaria, tiene funciones en materia de impugnación de honorarios, tiene funciones de formación, tanto inicial, que es una materia muy importante a través de la Escuela de Práctica Jurídica, como de formación continua, de defensa de la profesión, etcétera, etcétera. Es decir, que La formación, por ejemplo, ¿quiere decir que el que hace la carrera necesariamente pasa un periodo de formación allí? actualmente sí. Es decir, actualmente con la nueva ley de acceso a la abogacía, una vez que uno termina la antigua licenciatura o grado en Derecho, no se puede colegiar, sino que tiene necesariamente que pasar por una escuela de práctica jurídica o por un curso máster de acceso a la profesión de abogacía y después superar una prueba incluso. Y una vez superada esa prueba, transcurrido ese curso, que es un curso eminentemente práctico, ya entonces es cuando se puede incorporar a ejercer la abogacía. Todo eso lo tenéis que organizar en el colegio, ¿no? Todo eso lo organizamos en el colegio a través de la Escuela de Práctica Jurídica y Forense del colegio. Nosotros tenemos una escuela de práctica propia que tiene ya para 30 años, por la que han pasado pues aproximadamente 900 o 1000 abogados en estos años, que se han formado en la escuela de práctica y que hoy en día pues tienen sus despachos y ejercen la abogacía. ¿Qué tenéis? ¿Una plantilla de profesores quizá? Hay una serie de profesores, efectivamente, que son profesionales del derecho. Hay muchos que son abogados, también tenemos jueces, hay desde inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, porque la visión que se da en la escuela de práctica es una visión multidisciplinar de todas las ramas del derecho, muy práctica además. Y supongamos una persona que quiere demandar turno de oficio, tiene que ir primeramente entonces al colegio. Tiene que ir al colegio de abogados y hacer la solicitud. Y hace la solicitud en un impreso normalizado y allí el personal del colegio le asesora en la confección de este impreso e incluso en la manera de encauzar la solicitud que pretende, porque muchas veces el justiciable que acude a las dependencias del colegio no sabe cómo tiene que enfocar la reclamación que tiene que formalizar. Y allí en el colegio se le presta ese servicio a través del servicio de orientación jurídica. Y vosotros organizáis el turno de oficio y le asignáis un abogado. Es decir, el colegio efectivamente le asigna un abogado por un turno en el que en función del partido judicial donde se lleve a cabo la reclamación, pues se le asigna un abogado, o bien de Cádiz, San Fernando, La Línea, San Roque, Sanlúcar, donde corresponda. Pascual, ¿cómo ves tú cuáles son los principales problemas de la abogacía gaditana? Realmente la abogacía gaditana no tiene problemas distintos de los de la abogacía en general en España, ¿no? Y los problemas que tenemos en la abogacía son los derivados, en cierto modo, del funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, la lentitud que tienen algunos tribunales, los retrasos, las esperas, que es una cosa importante, que llama mucho la atención a cualquier persona que tiene que acudir a juicio como testigo, que muchas veces tiene que estar esperando 1 hora o 2 horas. El problema que ha habido con las tasas, que ahora se va a arreglar en parte, ya se ha arreglado en parte, pero todavía continúa,
Las tasas, hasta hace muy poco, las personas físicas que querían demandar, tanto en vía civil como en contencioso administrativo, tenían que pagar unas tasas, y ahora se ha suprimido para las personas físicas, pero todavía queda un campo de batalla importante, que es el de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas grandes, pero sobre todo donde más pueden notarlo son las pequeñas y medianas empresas, que tienen que pagar tasas para poder litigar. Y eso es un problema también, como es lógico. Es decir, nuestros problemas son los de la Administración de Justicia, la falta de medios que desgraciadamente está soportando las infraestructuras inadecuadas, etcétera, etcétera. Pascual, no sé cuál es la imagen, o cómo ves tú la imagen que se pueda tener de los abogados en la actualidad, ¿no? Que es importante, ¿no? El imaginario de las personas sobre la abogacía, y si se podría mejorar esa imagen. Sí, yo creo que la imagen es distinta para el que tiene relación directa con un abogado, porque tiene un asunto que se lo está llevando, que en ese caso creo sinceramente que la imagen es positiva, y porque la imagen en general, la imagen social de quienes no están en ese momento necesitando un abogado, ¿no? El problema es que yo creo que los abogados padecemos o sufrimos las consecuencias de la Administración de Justicia y la imagen de la Administración de Justicia. Nos confunden, ¿no? Que un abogado privado con la... De alguna manera se proyecta, ¿no? Así que si los asuntos son malos porque son lentos, y entonces eso perjudica... La culpa es un poco el abogado participa. Efectivamente, de alguna manera además hay que tener en cuenta que cuando el justiciable se relaciona con la Administración de Justicia, con el único que tiene un contacto directo es con su abogado, porque el justiciable no tiene un contacto ni con el juez, ni con el fiscal, ni con el secretario judicial, ni siquiera con los funcionarios de juzgado, es con su abogado, ¿no? Y de alguna manera ese contacto hace percibir en el abogado las deficiencias que el sistema judicial tiene, ¿no? El turno de oficio, ¿funciona bien? Funciona bien. El turno de oficio para los abogados es un honor que la ley nos lo tenga encomendado, y desde luego desde tiempo inmemorial, antiguamente se llamaba, mal llamado, justicia de pobres, y afortunadamente hoy es asistencia jurídica gratuita. Desde tiempo inmemorial lo llevamos los abogados con enorme satisfacción. Esto forma parte de la función social, si se puede decir, de la abogacía, y estamos enormemente satisfechos de llevarlo. Funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Pues porque, contrariamente a la imagen del cliché antiguo del abogado del turno de oficio, hoy el abogado del turno de oficio está perfectamente preparado, porque ha pasado antes por esa escuela de prácticas jurídicas que yo te he comentado. Además, el abogado ha tenido 3 años previos de ejercicio profesional y está muy preparado. Es decir, desde el punto de vista de la formación del abogado de oficio, yo creo que la situación actual es muy positiva. ¿Os quejáis o tenéis algo que reivindicar respecto a ese turno de oficio por parte de vosotros, los abogados? Es uno de los caballos de batalla, ¿sí?, permanente de nuestra profesión. Por una cuestión de dignidad. Es decir, nosotros hacemos un trabajo, defendemos que este trabajo es un trabajo de calidad, y lo que queremos es que pues se nos retribuya dignamente en la cuantía y sobre todo en los tiempos. Actualmente estamos al día, porque escasamente hace 15 o 20 días o un mes no llega, se nos ha pagado todo lo que se nos adeudaba, porque esto se liquida por trimestres y se nos debían muchos trimestres, y estamos al día. Pero durante muchísimo tiempo se nos ha adeudado un año entero de nuestros servicios. Para nosotros es una cuestión de dignidad. Hacemos el trabajo, lo hacemos con la mejor dedicación y el mejor empeño que nuestros conocimientos nos permiten, y lo que queremos es que se nos retribuya puntual y justamente. Porque además hay una cosa que la gente tiene cierta confusión. El abogado de oficio es la misma persona que lleva los asuntos de designación, es decir, no existe un cuerpo de abogados de oficio, somos los mismos, le dedicamos el mismo interés y por tanto nuestros mismos conocimientos, y lo que pretendemos es que se nos retribuya como tiene que ser. La justicia, yo lo he dicho ya en alguna ocasión, es gratuita para el que la recibe, pero no para el que la presta. De la misma manera que la sanidad también es gratuita, ¿no? Es una profesión y debe ser retribuida justa y dignamente. Pascual, ¿te parece que el Colegio de Abogados tiene una presencia social de peso en la sociedad actual, o es mejorable? En general, la abogacía, creo yo, que no tiene la presencia social
que por la importancia de la profesión, como otras muchas, y por el carácter que hoy tienen es decir, hoy hay numerosos asuntos de trascendencia social que tienen naturaleza jurídica. Hablamos de las cláusulas suelos, de las cláusulas abusivas, etcétera. Entonces, lo que yo sí echo de menos es que en todos estos asuntos que tienen trascendencia social, pero que son de naturaleza jurídica, exista la voz y la presencia de la abogacía, que tiene mucho que decir en todos estos campos, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto dentro del colegio, es la creación de un foro de debate jurídico abierto a la sociedad, que vamos a poner en marcha, que precisamente uno de los objetivos que tiene es reforzar esa presencia social que institucionalmente debe tener la abogacía. Pascual, antes te he preguntado por las funciones de un colegio de abogados, pero me parece que no te he preguntado por las funciones que tiene un decano dentro del colegio de abogados. Bueno, las funciones del decano son quizás velar porque el colegio cumple adecuadamente sus funciones de alguna manera, ¿no? Yo cuando me dirigí la primera vez a mis compañeros les trasladé que el decano tenía como objetivo representar a sus compañeros, defenderlos y servirlos de alguna manera, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido también el decano y la Junta de Gobierno tiene que tener la iniciativa de llevar a cabo todos los proyectos que el colegio debe de llevar adelante, ¿no? Tú has estrenado cargo recientemente y lógicamente me imagino que tendrás unos proyectos respecto al colegio de abogados que tú representas. ¿Me podrías hablar un poco de esos proyectos? Bueno, yo creo, como todos mis compañeros de Junta de Gobierno, que la vocación esencial que debe tener el colegio de abogados, al margen de su naturaleza como corporación de derecho público que es de alguna manera la de prestar servicios al colegiado, que es el que paga las cuotas. Los colegios se mantienen porque los colegiados pagan sus cuotas, y defender el ejercicio de la profesión. Y orientado a estas dos funciones fundamentales, que son la defensa de la profesión y el servicio a los colegiados, pues tenemos en proyecto desde la creación de la oficina virtual del colegio, es decir, que todos los trámites que un colegiado tenga que hacer lo pueda hacer desde su despacho con el colegio. Eso es importante porque nosotros tenemos muchos colegiados que no son de Cádiz ciudad, que es donde está la sede principal del colegio. Tenemos también un proyecto para que la biblioteca pueda accederse online también, la biblioteca del colegio. Después hemos puesto en marcha la figura del defensor del colegiado, es decir, un compañero que va a atender a los colegiados cuando tenga un conflicto con el propio colegio, que puede suceder, o con su Junta de Gobierno. La figura del diputado de guardia, es decir, los miembros de la Junta de Gobierno se les denomina históricamente diputados, pues es una tradición histórica que nosotros mantenemos y que figura en nuestros estatutos. Y la creación de un diputado de guardia, es decir, que haya una persona de la Junta de Gobierno que esté a disposición permanente de los colegiados para cualquier incidencia grave que puede surgir en el ejercicio de la profesión. Queremos poner también comisiones jurídicas abiertas a todos los compañeros. Queremos llevar adelante este foro de debate jurídico. En fin, tenemos una serie de proyectos. ¿Dónde está ubicado el colegio? El colegio tiene su sede en Cádiz. Sí. Donde radica el centro principal de sus actividades administrativas e institucional, que está en la calle Tamarindos. Es un edificio propio, allí es donde tenemos la sede principal. Pero el colegio tiene una organización territorial, que si te parece... Sí, hablamos un poco de ella. Como el colegio tiene esta dimensión provincial, este ámbito provincial, con excepción de Jerez de la Frontera, nosotros tenemos delegaciones en cada uno de los partidos judiciales. Es decir, tenemos una delegación en San Fernando, otra en Chiclana Barbate, otra en la línea San Roque, otra en Algeciras, donde tenemos sede propia, en Arcos Ubrique, que es la delegación de la Sierra, y después tenemos también en Sanlúcar, Rota, Puerto Real y Puerto Santa María. Hay algunos casos de justicia en esta época, ¿no?, que tienen una gran repercusión mediática, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tienes tú sobre todo este ruido, ¿no?, que hay alrededor de todo esto? Bueno, mi opinión es quizás la opinión de un abogado en este momento, más que la de un decano. Yo como abogado pienso siempre que esta repercusión mediática a quien perjudica es al justiciable, porque
unido a la preocupación que tiene del proceso, tiene también el estigma de la pena de banquillo anticipada, social. Esa es la visión que tengo. Sí. También considero que es inevitable, porque hay temas que tienen... Vivimos en una sociedad mediática y tienen un una interés, sí. Y tienen un interés periodístico inevitable, ¿no? ¿Y qué opina de la justicia ejemplarizante que se ha visto en estos últimos tiempos? Pues no me gusta, es decir, el concepto de justicia ejemplar o ejemplarizante a mí no me gusta. La justicia tiene que ser justa y tiene que resolver exclusivamente el caso que tiene delante. Es decir, la justicia no puede, resolviendo un caso, dar una lección para otros casos similares, porque entonces se está perjudicando a aquel que está sirviendo de ejemplo a los demás, ¿no? La justicia tiene que ser justa y, desde luego, el término justicia ejemplarizante a mí como abogado tampoco me gusta. ¿Crees que hay un problema más grave que la lentitud de la justicia en la actualidad? La lentitud con lo que van los asuntos. Es un problema grave, efectivamente es un problema muy grave. ¿Y cómo crees que afecta eso a lo justiciable? Pues, hombre, en mi criterio le perjudica notoriamente. Le perjudica porque en muchas ocasiones la justicia llega tarde. Es decir, que cuando a un señor le deben un dinero, reclama el dinero y hasta 2 años después no lo puede cobrar, pues en muchas ocasiones ya es tarde. Por otra parte, creo que puede causar indefensión, sobre todo en los asuntos penales, cuando estamos viendo que hay casos que se prolongan en el tiempo e incluso que se inician mucho después del momento en el que se cometen los hechos, ¿no? Ahora sí se empiezan, que además me parece bien que hay que juzgar los casos y es así la realidad, pero cuando se están juzgando ahora hechos que sucedieron hace 7 u 8 años, yo creo que eso causa un perjuicio justiciable tremendo de indefensión. Y finalmente la desconfianza que genera, ¿no? Claro, es injusticiable, claro. Sí. Pascual, nos queda prácticamente nada, ¿no? Muy poco. Te iba a preguntar que supongo que en Cádiz hay muchos tipos de despachos de abogados, ¿no? No sé si habrá algún prototipo o un perfil dominante. Es verdad que hay muchos tipos de abogados, de despacho de abogados, como bien dices. Quizás si pudiéramos establecer un despacho medio, prototipo, como tú bien has preguntado, sería el de los compañeros que se unen para compartir gastos. Es decir, cada vez es más frecuente que 2, 3 o más compañeros pues comparten un despacho y al mismo tiempo están compartiendo los gastos de despacho, que son muchos, que son cuantiosos, desde un alquiler hasta bases de datos, hasta fotocopiadoras, son gastos considerables. ¿Tiene constancia del número de despachos en función de los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Tenemos menos? El número de abogados en los últimos años ha crecido bastante. Y además se ha dado una circunstancia particular que ha hecho que las colegiaciones se disparen quizás en los 2, 3 últimos años, que es que con motivo de esta ley de acceso que yo te he comentado antes, que exige y que ya está en vigor, que para poder colegiarse antes hay que superar un curso de acceso a la abogacía e incluso una prueba final, pues antes de que entrase en vigor esta ley ha habido numerosos licenciados en Derecho que se han dado de alta para evitar precisamente tener que superar este curso. Bueno, pues Pascual, hemos terminado la entrevista, ha sido verdaderamente agradable, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Pues muchas gracias, Pascual, y hasta siempre. Y a ustedes, pues les esperamos en el próximo programa Calle Libertad. Hasta entonces, buenas noches.